El agua es la base y la fuente de la vida, el mecanismo que la controla. Regula el ecosistema y el clima en nuestro planeta azul. Nuestras aguas subterráneas son un tesoro. Es un milagro. De alguna manera lo es. Gasto más de $1 millón al año de electricidad para bombear agua. Tenemos más influencia que nunca en el planeta, en el clima, el agua, la tierra, la biodiversidad, los océanos. Comprender el ciclo del agua es una de las tareas más importantes de la que tenemos que ocuparnos durante el cambio climático. Los climas hidrológicos extremos ponen en peligro los valores ecológicos y humanos. Al final, nos cocemos como una rana en agua caliente. Se hierve viva antes de darse cuenta de que el agua está demasiado caliente. Depende de nosotros conservar la salud de la población humana. El agua es la base de la vida, pero también es el recurso natural más desperdiciado que refleja el corto, pero intenso periodo del ser humano en la Tierra. Agua es vida. La percibimos como agua potable, pero es mucho más que eso. El agua tiene que estar presente en todos los sistemas del planeta para mantener su equilibrio. El agua es el elixir de la vida en la Tierra. Corre a través del paisaje y proporciona nutrientes a la naturaleza y a las plantas. El agua es también la fuente de la vida humana y de nuestra sociedad. Si seguimos gestionando el agua, como lo estamos haciendo, la contaminamos e intentamos eliminarla, con consecuencias de gran alcance. Este sistema es insostenible. Con el sistema actual de gestión del agua, nos quedaremos sin agua. Estamos perdiendo cada vez más agua útil. Las perturbaciones en el ciclo del agua y el impacto sobre el cambio climático son más graves de lo que la mayoría de la gente cree. No protegemos lo que necesitamos para sobrevivir. El agua es un líquido que se despilfarra, cuando en realidad es la fuente de la vida. El agua apareció cuando la Tierra tomó forma. Es un compuesto químico de 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Un compuesto simple, pero muy versátil. El agua es uno de los materiales más singulares del universo. Tiene propiedades sorprendentes. Existe en forma de vapor, de líquido en ríos, lagos y mares, y en su estado más frío en forma de nieve y hielo. El 97% del agua en la Tierra está en los océanos y mares. El 3% es agua dulce, la mitad de la cual se encuentra en glaciares. Solo el 1% está a nuestro alcance. Pero actuamos como si hubiera una cantidad ilimitada de agua disponible. Se da por sentado que tenemos agua hasta que llegue el momento en que no haya más.
Presuponemos que no importa a dónde vayamos, solo tenemos que abrir el grifo y saldrá agua. La mayoría de las personas en Estados Unidos no sabe de dónde viene su agua, solo conocen su factura de agua. No entendemos el valor del agua, ni tampoco vemos que la hidrósfera es fundamental para los ecosistemas. Y la magia de que todo proviene de la combinación de sol y agua. La energía solar limpia el agua de mar y produce agua dulce. Así es como obtenemos agua. A través de este ciclo, la naturaleza limpia constantemente el agua. El agua de lluvia es limpia, aunque puede fijar sustancias químicas de la atmósfera. La cantidad de agua dulce en el planeta depende de la evapotranspiración. Cuando el agua de mar se evapora, la sal y las sustancias tóxicas permanecen en los océanos. Simplemente se eleva hacia arriba como vapor de agua puro. Así se regenera el agua dulce. A partir de cierta altitud y temperatura, el vapor de agua se condensa, principalmente en partículas de hielo o copos de nieve que forman nubes. Si las nubes se vuelven demasiado pesadas, caen precipitaciones. La lluvia y las nevadas pueden ser intensas o suaves. Para formar gotas de lluvia, las moléculas de agua necesitan aerosoles atmosféricos. Estos pequeños cristales de hielo o sal dan a las nubes la ayuda inicial necesaria para la precipitación. 1 millón de estas microgotas de nubes tienen que unirse a cada gota de lluvia para que sean lo suficientemente pesadas y grandes como para caer a la tierra. Esta formación de gotas de agua alrededor de un núcleo de condensación es, durante las lluvias fuertes, un proceso de equilibrio importante en la naturaleza. Hay otros aerosoles atmosféricos que son importantes para producir gotas en las nubes: bacterias. Ciertas bacterias se forman a partir de la evaporación de los árboles. En la atmósfera pueden actuar como núcleos de condensación de gotas. Las bacterias regresan al suelo con la lluvia que desencadenaron. Las precipitaciones caen sobre los océanos o a la superficie terrestre. Cuando llega a la Tierra, parte de ella se filtra al suelo. Otra parte se evapora o es absorbida por las plantas. El resto corre montaña abajo. Cuando el agua cae como nieve, permanece en las montañas como un depósito de agua. No sale de su sistema rápidamente. Nuestra agua se halla en un ciclo eterno. Se mueve por encima y por debajo de la superficie, asciende y vuelve a caer. Cuando llueve, el agua se convierte en agua subterránea. Lentamente se filtra y absorbe minerales.
Aquí en Brabante tenemos aguas subterráneas a una profundidad de unos 80 a 200 metros. Proviene de Bélgica y corre a una velocidad de 20 metros por año. Tardó alrededor de 10.000 años en llegar aquí desde Bélgica. La usamos como agua potable y para regar nuestros cultivos. También se llama agua de sedimentación o fósil. Su edad puede variar. Algunos acuíferos son ancestrales. Se formaron mucho antes de la historia humana. Se originan por la lluvia que recoge minerales de la roca y el suelo. Es la mejor agua y la más pura, y el suministro de agua más importante para nosotros y el ecosistema. Si se bombea el agua subterránea y se la utiliza sin reponerla, la cantidad de agua subterránea disminuirá. ¿Cuán lejos se puede llegar? ¿Sabe cuánta agua bombeamos? 7.500 millones de litros al año. Gasto más de $1 millón en electricidad cada año para bombear agua. Es la región de grandes extensiones agrícolas. Fram Farmland cultiva 14.000 hectáreas de maíz y cereales que se usan como alimento para animales. Toda la agricultura en las grandes llanuras depende del sistema de agua subterránea más grande del mundo, el acuífero Ogallala. Esta enorme reserva abastece de agua a 8 estados y a 2,5 millones de personas. Pero el acuífero se agota. Lamentablemente hemos bombeado al menos el 30% del agua del acuífero. Como resultado, el nivel del agua subterránea ha disminuido. En muchos pozos solo sale la mitad del agua en comparación con el comienzo. El agua podría alcanzar aún de 50 a 70 años. Entonces, no habrá más. El agua subterránea se usa en exceso en todo el mundo. Los monocultivos extensivos consumen mucha agua. Pero la agricultura industrial de Kansas no es el único consumidor. Alrededor del 70% de toda el agua dulce corresponde a las plantas y la producción de alimentos. ¿Está llevando el monocultivo de grandes superficies el nivel del agua subterránea a un nivel peligrosamente bajo? ¿Se agotará el acuífero Ogallala? Está siendo vaciado. Se le llama la mina. Se está extrayendo algo de la tierra como si estuviésemos sacando oro o petróleo. Es una actividad minera. Se necesitaron miles de años para formar esa reserva de agua subterránea. Tomará mucho tiempo volver al nivel freático que teníamos antes de comenzar a bombear. Ocasionará enormes problemas en las próximas décadas. La agricultura intensiva en agua se vendrá abajo inevitablemente. Gastamos más de lo que reponemos. Vaciamos la mayoría de nuestros recursos hídricos más importantes. Sin embargo, hay agua en el medio ambiente en la que rara vez pensamos. El agua del suelo, un recurso oculto, clave para el ecosistema. El suelo cubre el 29% de la superficie terrestre. Se puede comparar a una gran esponja. Dependiendo de su estructura, absorbe hasta el 50% del agua.
Una gran cantidad de agua queda almacenada en esa esponja, más que en ríos y lagos. Para que el suelo y la tierra cultivable funcionen y proporcionen humedad, tienen que ser saludables. Los microbios y las sustancias orgánicas retienen agua. En estos tiempos de lluvias imprevisibles, es muy importante. Es decisivo lo que le sucede a cada gota de lluvia que cae. Se filtra y se conserva para que sea valiosa para el crecimiento de las plantas, o corre, erosiona el suelo y los biosistemas y luego va hacia el mar. La diferencia entre si la gota se absorbe o corre depende de esta esponja de carbono. Si esta esponja tiene la porosidad y la permeabilidad para absorber esa agua y dejar fluir hacia las capas más profundas del suelo, es el agua lo que define la vida en el ecosistema. Debido a la ganadería intensiva, el suelo deja de ser permeable. El contenido de humus del suelo disminuye. Tenemos un suelo muy compacto y seco. Fuertes lluvias u otras precipitaciones permanecen en la superficie. La esponja no puede acumular agua subterránea. Estamos rechazando el componente esencial para la vida. Los terrenos agotados pierden su capacidad de almacenar agua. Además, drenamos, desviamos el agua de su ciclo natural. Industrializamos y urbanizamos el planeta. El suelo, que alguna vez fue un depósito de humedad, está sellado bajo hormigón e infraestructuras. Cuando las ciudades crecen, sellamos las superficies, asfaltamos tierra cultivable, aislamos las tierras de cultivo del ciclo del agua. El agua superficial se canaliza a través de desagües a ríos y mares. A menudo está bastante sucia. El agua de lluvias torrenciales no encuentra cauce. Va directo al mar, se desperdicia. No se produce una reposición del agua subterránea. Deja de ser un recurso. Cuando dejamos ir el agua, diezmamos los humedales, la biodiversidad, la infiltración de agua y el ciclo del agua. Consumimos el agua subterránea y las tierras de cultivo se vuelven impermeables. El suelo está bajo una superficie sellada y las precipitaciones se desvían. De esta manera, los continentes almacenan menos agua. El agua subterránea disminuye. Las consecuencias son enormes. Si llega menos agua hasta los acuíferos, la consecuencia a largo plazo es la deshidratación. Árboles y plantas ya no pueden llegar a la humedad subterránea. El impacto es terrible. Nos cocemos como una rana en agua caliente. Se hierve viva antes de darse cuenta de que morirá. Con cada gota que se pierde, almacenamos menos agua. Esto lleva
lenta pero firmemente, a la desertificación. Regiones enteras se están desertificando. Con un 20 y 30% menos de lluvia, se convierten lentamente en zonas áridas. Cuando la naturaleza pierde humedad, hace más calor. Hay más energía solar. El agua o las plantas no pueden refrigerar el suelo. Nuestro consumo de recursos hídricos tiene un impacto directo en la temperatura y en nuestro clima. El agua regula el 95% del régimen de calor de nuestro planeta azul y lo lleva haciéndolo desde hace 4.000 millones de años. Son los diversos procesos del agua los que ponen en marcha esa dinámica. No es solo una cuestión de cambio climático. Las cosas que hacemos en el terreno tienen un impacto. Una agricultura más intensiva para aumentar la cosecha por metro cuadrado. Una mayor superficie o un mayor consumo de agua conducen a una mayor evaporación. Estamos preocupados con la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Ha aumentado anormalmente. Suponemos que el aumento del dióxido de carbono causó el calentamiento global. Es un factor importante, pero un factor mucho mayor son los cambios en la hidrología. Liberamos agua que anteriormente estaba almacenada. La cantidad de vapor de agua aumenta. La agricultura industrial con monocultivos también juega un papel importante. La urbanización contribuye al calentamiento global. Creamos islas de calor que repelen las nubes y las precipitaciones. Si tenemos un paisaje verde y cubierto de vegetación con una evaporación refrescante, el suelo rara vez tiene una temperatura superior a los 20 grados centígrados. Por el contrario, una superficie desnuda y expuesta a la radiación solar, un lugar con cemento, asfalto, puede calentarse hasta los 60 grados o más. Esto significa que se emite mucha más radiación térmica en las superficies calientes que en las frías. Los monocultivos y la agricultura industrial traen consigo el fenómeno de la isla de calor. Se cosecha una gran área de un día para otro. Se enciende, por así decirlo, una central térmica que lanza calor hacia arriba. Así es como la agricultura industrial cambia el clima. Una atmósfera caliente puede contener más agua que una atmósfera fría. Los huracanes y las lluvias torrenciales que siguen a ello irán en aumento. Se volverán más intensos. Irrigamos la atmósfera con agua potable. El aumento de las temperaturas afecta el ciclo del agua. Los desequilibrios generan sistemas climáticos que afectan a toda la Tierra.
Los peligrosos extremos climáticos tendrán efectos desastrosos. Amenazan muchos valores ecológicos y humanos. Hablamos de huracanes, temporales, inundaciones, desertificación, sequías, incendios forestales. Estos extremos hidrológicos matan seres humanos. Los efectos climáticos para el agua se manifiestan en inundaciones y sequías. A largo plazo, alterarán la forma de vida de comunidades humanas. Lo que hoy consideramos extremo, ¿será normal en 50 años? ¿Qué haremos? Los extremos se volverán normales. ¿No es eso evidente? La calidad de vida en un entorno extremo se deteriorará. ¿Cómo será nuestro futuro? Un mundo cambiante nos desconcierta. Podemos controlarlo si las sequías o periodos de las lluvias intensas son breves. Pero 4, 5, 6 años sin precipitaciones. En la cuenca de Colorado sufrimos una sequía desde hace 18 años. 40 millones de personas en California dependen de este recurso hídrico. ¿A dónde irán cuando falte el agua? La gente tendrá que emigrar. Las civilizaciones no sobreviven a esto. Hay escasez de agua potable en muchas partes del mundo, pero son lugares alejados del primer mundo. Sin embargo, también utilizamos agua para consumo y mercancías. Es un agua virtual, invisible, oculta principalmente en productos agrícolas. Muchos bienes se importan desde zonas donde el agua es escasa. Así es que una gran cantidad de agua fluye desde zonas secas hacia zonas con grandes recursos hídricos. Tendemos a pensar en el agua como un recurso local. Pero comerciar bienes significa que nos influimos mutuamente. Hay agua en todo. Todo contiene agua, desde telas hasta flores. Nuestro estilo de vida tiene un precio alto. Restringimos el acceso de algunos países al agua, a su derecho a agua limpia y segura. No se trata solo de los productos. La mitad de la comida que comemos en Europa ha sido importada. Del 30 al 40% de todos los alimentos no están destinados al consumo humano. Se arruinan por el mal almacenamiento o el transporte, o simplemente se tiran a la basura. El equivalente a la producción de alimentos en los Estados Unidos sencillamente se desecha. Eso significa que también tiramos agua. Se utiliza mucha agua para la sobreproducción y el desecho de alimentos. Los recursos se desperdician. La contaminación es un costo adicional. Nuestra agua refleja nuestro comportamiento. Tarde o temprano, todo lo que hacemos, usamos o poseemos termina en el agua. La huella química en ríos y lagos refleja cómo la sociedad humana maneja el agua.
Las muestras tomadas cerca de una ciudad muestran una gran cantidad de detergentes. En una zona agrícola, pesticidas. Cerca de una zona minera, gran cantidad de metales pesados. La huella química en un río o lago es claramente humana. En Kansas, la mayor parte del agua agrícola se destina a cultivos. Si ese agua se filtra hacia el subsuelo, la principal preocupación es la calidad del agua. El gran problema es la contaminación por los fertilizantes nitrogenados. Aquí tenemos mucho ganado, por lo que hay demasiado estiércol. Esto lo vemos en nuestras aguas subterráneas, en las zanjas y canales. El nitrato en el agua subterránea es un problema para la biodiversidad del suelo. El nitrógeno contamina el agua subterránea con nitrato. No solo está presente en el agua utilizada para el riego de la agricultura, sino que hay otro problema: el amoníaco que causan las megagranjas de engorde. Kansas es el segundo mayor productor de carne vacuna de Estados Unidos. Hay lugares donde el agua está demasiado contaminada para beberla. El estiércol de la producción de carne y los fertilizantes sintéticos tienen un impacto negativo en los recursos hídricos. El agua nos proporciona minerales y nutrientes, pero también otras sustancias. El agua es un excelente disolvente. Recoge la suciedad y la lleva al ciclo del agua. Hay todo tipo de contaminantes en diferentes partes del sistema del agua. La pregunta es, ¿cuánto de ello podemos limpiar? Los contaminantes son un gran problema. Todavía hay muchas preguntas sin responder. No realizamos pruebas en todas partes. Disolvemos los productos químicos en agua para camuflar los efectos. Pero por mucho que nos esforcemos en reducir los riesgos, las sustancias tóxicas son un gran problema para el agua. En las aguas superficiales se detectan todo tipo de medicamentos, analgésicos para la presión arterial, diabetes y antiepilépticos, antibióticos. Tienen diferentes efectos en los ecosistemas acuáticos. Nuestro enfoque ingenuo sobre los productos químicos es intolerable. Gran parte del agua disponible en la Tierra queda inservible. Otra cuestión es el plástico. Hay plásticos en el agua corriente. En las botellas de agua, aún más. Bebemos plástico. 300 micropartículas de plástico por metro cuadrado por día. Si se deja un vaso de agua sobre la mesa, estará expuesto a ellas. Están en el aire, en el agua y en la comida. No se sabe mucho sobre sus efectos en los humanos. Comenzamos a estudiar sus efectos en animales y otros organismos, pero aún no sabemos el alcance completo. Hay plásticos en lugares donde se reúnen las personas. Pequeños fragmentos de plástico, gránulos de césped artificial se dispersan en el entorno y el sistema de alcantarillado. Las micropartículas también pueden atrapar sustancias químicas. Las partículas de plástico podrían influir así en el medio ambiente. ¿Qué ha sucedido? Estamos rodeados por el ciclo del agua. Limpieza, filtración, agua potable, precipitaciones, balance climático
Pero nuestra forma de vida redujo ese ciclo a un mero artículo de consumo y un sistema de transporte de contaminantes. El torrente sanguíneo del planeta se está vaciando. Eso dice mucho sobre la humanidad y sobre nuestro breve pero intenso tiempo en la Tierra. En los últimos 200 años, los humanos han influido en el sistema de la Tierra. La industrialización no es solo mala. Se trata de cómo consideramos y entendemos lo que estamos haciendo, cómo nos afectamos a nosotros mismos, cómo afectamos a nuestro ecosistema y a nuestro suministro de agua. La biodiversidad es como una pirámide. El ser humano está en la cima. Si la biodiversidad desaparece, también desaparece el ser humano. Es importante protegerla. Hay una conexión con el agua. Toda esta zona cumple una función en la extracción de agua. Gracias a la turbera, tenemos una buena filtración de agua. Esta zona es importante para reducir el calentamiento global. Una zona de turba húmeda puede almacenar 10 veces más gases de efecto invernadero que otros suelos. Es importante proteger este lugar para frenar el calentamiento global. Tenemos que reducir carbono del aire. Nuestra degradación del suelo es la culpable del carbono en el aire. Lo devolveremos a nuestros suelos para reconstruir el almacenamiento y la hidrología. Agregar de 2 a 3% de carbono al suelo para conseguir efectos de regeneración estructural. Este agrega cavidades y superficies a la matriz del suelo y produce suelos realmente saludables. ¿Almacenamiento de carbono en el suelo a través de la fotosíntesis? La naturaleza podría transformar el dióxido de carbono en una capa superficial de suelo rica en microorganismos, un suelo sano y que almacene agua. El clima, el balance hídrico y nuestra tierra cultivable se beneficiarían de ello. En primavera, cuando tiene lugar la fotosíntesis, hay una disminución significativa del dióxido de carbono atmosférico. Durante el verano sigue disminuyendo. En otoño, durante la temporada de cosecha, aumenta la concentración de dióxido de carbono. Esto muestra el efecto que la fotosíntesis tiene en el dióxido de carbono. Los suelos también son de fundamental importancia. Solo con ellos los humanos tenemos una influencia en el clima, la hidrología y nuestro futuro. No podemos cambiar los océanos o los casquetes polares. Podemos cambiar la atmósfera, pero el punto decisivo es el suelo como lugar de almacenamiento. Los recursos hídricos del planeta están siendo utilizados en exceso y nuestro derroche afecta al clima, a los ecosistemas y a todos en la Tierra. Tenemos que dejar de suponer que hay una cantidad infinita de agua potable. Tenemos que reconocer el valor del ciclo hídrico y el rendimiento climático que ha logrado la naturaleza. No aceptamos la lección que nos da la naturaleza. Creemos que estamos por encima de ella. Vivimos obsesionados con que todo tiene una solución tecnológica. Pero la realidad nos demuestra que hay límites
que hay que pensar en los recursos renovables. Esperemos que tengamos la sabiduría de decir, trabajemos con la naturaleza, quitémosle el pie de encima y dejémosla respirar. Ayudémosla a regenerar estos ecosistemas. Debemos ser conscientes del hecho de que el agua subterránea es un tesoro y usarla con el debido respeto. Es un milagro, pero estamos tan acostumbrados a ella que ya no podemos verla como un milagro. La sociedad debe controlar y regular el destino de los recursos hídricos para evitar el uso excesivo y la contaminación excesiva. Eso arruinaría los cimientos de nuestra existencia. Depende de nosotros entender cómo está cambiando el suministro de agua. Los flujos de agua y la interacción con el clima están cambiando. De esa manera podemos mantener el nivel de vida y la salud de la población. Somos uno. Seres humanos, agua y naturaleza. Tenemos que cambiar el modo de pensar. Tenemos que dejar de contaminar y derrochar agua y retener el agua en los continentes. Necesitamos almacenamiento de carbono y métodos agrícolas que repongan el agua en el suelo, en los ecosistemas y en los acuíferos. No debemos perder de vista la fotosíntesis y el trabajo climático de la naturaleza. Tenemos que entender que un ciclo equilibrado del agua es una premisa para nuestro futuro. Evidentemente hemos arruinado el espectáculo. Hemos degradado esta tierra, el almacenamiento de los suelos, los embalses, la hidrología, la refrigeración del planeta. La naturaleza siempre estará ahí. La naturaleza restaurará los ecosistemas. La única duda es, ¿la ayudaremos o la dejaremos que lo haga ella sola cuando ya no estemos?